saber quién es el gran escritor que vemos en la siguiente imagen. Una pista, no solamente es un gran escritor, sino que también un gran poeta peruano. Y sí, muy bien, acertaron. Es el gran César Abraham Vallejo Mendoza, quien nació un 16 de marzo de 1892, en la gran ciudad de Santiago de Chuco. Entre sus obras más representativas encontramos Trilce, Los helados negros y El tungsteno. Esta última obra fue publicada por primera vez en Madrid en 1931. En esta ocasión, el grupo número 3 les hablará sobre nuestros comentarios personales de los valores como estudiantes universitarios en comparación a la vida de César Vallejo en El tungsteno. A continuación, mis compañeros les darán a conocer 4 valores fundamentales después de haber leído una de las obras más importantes y representativas de César Vallejo, que es El tungsteno. César Vallejo escribió su novela El tungsteno por el mineral que se encontraba en las minas. Uno de los valores que se resalta en esta novela es la justicia, ya que César Vallejo buscaba la forma de ayudar a los indígenas que sufrían por el abuso de las empresas, como nos muestra en el tercer capítulo de su novela, en donde se ve que surge la conciencia social de los derechos. El pueblo sediento de venganza se vuelca contra las oficinas del alcalde, liderados por el herrero del pueblo, Servando Huanca. Él nació en las montañas del norte, a orillas del río Marañón. Vivía en Colca hace unos 2 años aproximadamente. Era una persona solitaria, sin familiares y con pocos amigos. Fue uno de los primeros entre los curiosos que habían rodeado a los gendarmes y a los yanacones. Fue el primero que gritó a favor de estos últimos ante la subprefectura. Los demás habían tenido miedo de intervenir contra el abuso. Huanca los alentó, haciéndose el guía y animador del movimiento. Huanca llegó a unirse algunas veces con sus compañeros de trabajo y de dolor, en pequeñas asociaciones o sindicatos reglamentarios. Servando Huanca osaba ir a hablar de revolución hasta votar a los grandes millonarios y grandes caciques que están en el gobierno para ponerlo en manos de los obreros y campesinos, pasando por sobre las cabezas de la gente culta e ilustre como lo son los abogados, ingenieros, médicos, hombres de ciencia y sacerdotes. Lo que nos quiere dar a entender que buscaba la justicia por todos los indios que sufrían por el abuso de la empresa minera norteamericana. El propósito de Vallejo es la denuncia del imperialismo norteamericano mediante la observación de los indígenas y de los abusos contra los obreros en las minas. El segundo valor que hemos podido identificar en la obra El tungsteno de César Vallejo es la curiosidad. Esta se nos es demostrada a través de los horas. La gente de Quivilca es gente muy sencilla e inocente, hasta el punto de llegar a tener una actitud bastante infantil. Al menos de esta forma son descritos por los obreros de Mining Society. Los oros demuestran su curiosidad, observando y preguntando a los obreros sobre su trabajo, sobre cosas pequeñas, que si bien para los obreros era algo muy cotidiano, o sea, ya visto, para los oros era algo nuevo e interesante. Ejemplo de ello es cuando un Zoro le dice a un obrero que quiere hacer lo mismo que él, que quiere trabajar como él. El obrero en un principio le da una negativa, pues no lo considera lo suficientemente fuerte para el trabajo. El Zoro se empecina tanto en querer hacerlo que los obreros deciden darle una oportunidad, acceden al pedido. A los 5 días el Zoro decide que ya no quiere continuar, pues el trabajo sí era pesado para él. Los obreros le piden que se quede, incluso le dicen que se le pagará, pues durante el transcurso de ese tiempo les agilizó mucho aquel trabajo. Si bien el Zoro decidió ya no continuar, su iniciativa de querer aprender y hacer lo mismo que ellos es parte de la curiosidad, es una demostración de lo que es la curiosidad como impulso para nosotros querer aprender cosas. Siendo universitarios, considero que la curiosidad es muy importante, pues nos ayudará a adquirir conocimientos, interiorizarlos, a ser emprendedores y novedosos. Nosotros con la curiosidad tenemos un impulso y una motivación para salir de nuestra zona de confort.
En la novela El Tungsteno de César Vallejo Mendoza se ha logrado identificar el tercer valor, que es la solidaridad. Según lo que relata la historia, César Vallejo Mendoza ayudó a los indígenas a que salgan de ese maltrato psicológico y ese maltrato que recibían por parte de las empresas. Él quería que ellos sean vulnerables por sus derechos y que sean liberados. En esa empresa se vio mucha desigualdad por parte de los patrones. Los indios eran los obreros quienes recibían ese maltrato como animales, los explotaban mucho. Nosotros como estudiantes debemos de poner en práctica mucho este valor, porque no nos gustaría ser maltratados por parte de los demás. Tampoco debemos de permitir la discriminación. Recuerden que nosotros somos únicos y debemos de hacer justicia por nuestros derechos. Si vemos a alguien con ese maltrato, deberíamos de ser valientes de hacer justicia, porque no debemos de permitir ser dominados por parte de los demás. Gracias. Asimismo, en los relatos antes de finalizar la novela, representa un personaje audaz. Este brinda un valor muy fundamental, que es la valentía en la novela El Tungsteno. Estoy hablando de Servando Huanca, un guerrero valiente que, ya muy cansado de presenciar las injusticias y el explotamiento de los dueños de las minas, trata de revolucionar. Las demás personas del pueblo tenían mucho temor de levantar su voz, temían de terminar peor de lo que ya estaban, y una de estas consecuencias graves era la muerte. Pero el herrero Huanca, muy decidido, guió e influyó en el levantamiento de los pobladores contra estos explotadores. Huanca no estuvo solo en el comienzo de este nuevo movimiento. El apuntador de la mina, que fue un ex amante de la Rosada, una chica que había sufrido un abuso y que terminó muriendo por culpa de estos opresores. También, con la ayuda del agrimensor Leonidas Benítez, al principio estaba cerrado a esta idea, pero a la vez confundía diciendo que apoyaba a los indios abusados. Huanca le hizo ver cómo se estaba comportando realmente, y Benítez se sintió moralmente muy herido. Al final, terminó apoyando y totalmente a la idea de levantarse contra estos abusadores. Y así comenzaron a surgir este movimiento que ayudaría a todos los indios y a los trabajadores maltratados. A pesar de todos los acontecimientos malos que pasaron durante toda la novela, al leer las situaciones horribles que atravesaban los indios y trabajadores, llega un mensaje al finalizar, al mostrar un valor tan importante que es la valentía. Es fácil levantar la voz ante autoridades que tenían un gran tiempo reprimiéndolos, pero estos personajes hallaron una solución de justicia para toda la población. En la culminación de nuestro trabajo hemos podido conocer la vida de Vallejo, un gran escritor y poeta que es estudiado en las cátedras por sus narrativas que fomentaron nuestra cultura. Vallejo escribió sobre las grandes diferencias sociales que existen en el Perú, en obras como El Tungsteno, que se define como un grito de protesta social, donde tenemos oprimidos que se encuentran, opresores y oprimidos, donde se encuentran en una lucha de clases, donde César Vallejo nos relata el sufrimiento del hombre peruano a la llegada de la minera americana, donde inician los maltratos, las injusticias, los atracos sociales, los problemas sociales que hasta ahora seguimos teniendo. Nos da un claro ejemplo del relato El Tungsteno. Finalmente en nuestro trabajo estuvimos hablando sobre los valores del tungsteno, y asimismo tenemos que ponerlo a la práctica en nuestra actualidad, ya que aún tenemos tiempo y tratar de hacer cambios. Gracias.